Hoy vamos a hablar sobre el corte de luz que hubo ayer, ¿vale? Y me gustaría saber, qué nos puedes contar sobre lo que ha pasado ayer, eh, tu visión un poco del tema. Bueno, pues a ver, yo lo que quiero remarcar es que Red Eléctrica de España, que es al final la responsable un poquito de controlar ese, digamos, consumo frente a producción, llevan muchos años dando servicio y nunca ha habido ningún problema. Entonces, yo sí que estoy esperando la versión oficial de Red Eléctrica de ese problema. Lo que sí que estoy viendo es que, bueno, que se puede deber a un exceso de generación con renovables que no tienen esa posibilidad de gestión, que eso ya lo sabemos, que las renovables no son tan gestionables como una central nuclear o como, bueno, pues un ciclo combinado y que puedan dar un poquito la cosa por ahí. Pero yo quiero esperar a la versión oficial de Red Eléctrica. Vale. Y esto, ¿tú cómo dirías que esto puede afectar realmente en cada casa? Bueno, pues a ver, ayer lo que vimos, yo que además tengo niños pequeños, me sirvió mucho para al final darnos cuenta de cómo toda nuestra vida se ve afectada cuando lo eléctrico no funciona. O sea, no podemos comer, nuestros dispositivos eléctricos no funcionan, con lo cual no podemos trabajar, no hay wifi, estamos desconectados, o sea, no te llega información si no tienes una radio con pilas, es todo. O sea, realmente yo a veces digo de manera genérica, la energía está en todo, pero al final es la electricidad lo que está en todo. Entonces, yo creo que cada uno lo ha vivido de una manera diferente. Yo, como vivo en un pueblo, pues yo sí pude llegar a mi casa sin ningún problema, pero claro, la gente que se ve afectada por el transporte público, por el metro, no sé, al final, Eléctricos, hay gente dependiendo también de la ubicación, como que el efecto es más grande, ¿no? Porque yo sí que pude llegar a mi casa y al final, pues bueno, comer cualquier cosa que no necesitara calentarse y seguir con el día. Pero en las ciudades yo creo que es más problemático. claro, al fin y al cabo, la gente que tiene coches eléctricos, la gente que solo vive en un piso y tiene todo eléctrico está de perdidos al río. Claro, o sea, yo creo que es más problemático estos cortes en una ciudad que en un pueblo. Pues yo al final en un pueblo al final es como mucho más sencillo volver a casa, como mucho más sencillo pedirle a un vecino que te preste algo, no sé, yo creo que en las ciudades está como, al final alguien que ha salido de trabajar a las 8 de la mañana y ha llegado a las 9:30, tiene una distancia abismal, bueno, pues al final Claro, se ha demostrado, ¿no? Hay muchas imágenes de gente ayudándose. Yo creo que sí que es cierto que la calidad humana es algo que también todo el mundo está remarcando, ¿no? Como que se circulaba también como con más cuidado, como que se daba paso a los peatones. O sea, quiero decir que creo que lo importante de estas cosas siempre es la parte humana, que siempre gana a la claro. parte de las máquinas. Sí, al fin y al cabo había gente hasta cantando en la calle, o sea que realmente yo Sí, creo que nos hace daño tanta tecnología, tanto electrónico, y al sí, final la conectamos con los demás, ¿eh? y muchos niños jugando en los parques y adultos hablando y bueno, sí. Efectivamente. Tú desde tu punto de vista como consultora energética, ¿qué aconsejarías si, por ejemplo, lo de ayer no se hubiera quedado en 8 horas, 12, lo que haya durado en cada parte, ¿no? Porque ha durado en ciertas partes más, en otras menos. ¿Qué aconsejarías tú como consultora para que si vuelve a pasar y dura más de 3 días, pongamos ese periodo, porque con el tema del agua y tal, por supervivencia, más de 3 días? ¿Qué aconsejarías hacer en cada domicilio? Sea A ver, piso, sea pueblo, lo que... hay un tema que todos los que nos dedicamos al sector energético sabemos y es que las renovables por sí solas no solucionan el problema que tenemos, ¿no? Y la pregunta que yo de hecho me hacía ayer es ¿por qué? Porque todos queremos, o sea, todos queremos no. Hay una hoja de ruta marcada que es que todo se electrifique, que se electrifique el transporte, que se electrifiquen los edificios, y eso está marcado en hoja de ruta no solo para España, sino para Europa. Queremos descarbonizar todo, dejar de usar gas, dejar de usar gasóleo y que todo sea eléctrico. Pero para eso no podemos hacerlo solo. O sea, es clave el almacenamiento, es clave la gestión de la energía y sobre todo es clave descentralizar. O sea, venimos de un sistema que es todo está en una central grande que se distribuye y el objetivo es que vayamos a centrales más pequeñitas, más en local y que puedan, digamos, hacer una distribución más local. De manera que sí, puede fallar una pequeña central, pero no afectar a todo el territorio. Entonces, eso ya está encima de la mesa. O sea, que el sistema eléctrico español necesitaba revisar su almacenamiento, necesitaba revisar cómo van a entrar las renovables, cómo se van a gestionar, eso ya estaba encima de la mesa. Entonces, a nivel usuario, yo no recomendaría tampoco acciones a nivel individual. Es decir, pues ahora yo un kit de supervivencia, ¿no? O sea, me voy a comprar una bombona, me voy a comprar como tiempo atrás
Sí, se habló, ¿no? Que también se estuvo con esta cosa, tenemos que empezar a pensar en el colectivo. O sea, es decir, vale, si esto vuelve a ocurrir en este, yo qué sé, por ejemplo, yo he visto ayuntamientos que están hoy mandando comunicados diciendo, no tiene nada que ver con la energía, ¿no? Oye, si esto vuelve a ocurrir, ¿cuántas personas en este municipio tenemos que necesitan ser atendidas? Y claro. oye, lo vamos a censar para que si vuelve a ocurrir esto y son 3 días, podamos ir a esa casa de esa persona. Con la energía, yo de hecho soy defensora de las comunidades energéticas. Cuando vas a contar esto a los ayuntamientos te miran como raro, pero en realidad es hacia donde tenemos que ir. Más que nosotros como ciudadanos, que podemos pedirlo, y de hecho hay muchos ejemplos de comunidades energéticas, yo como ayuntamiento, ¿qué hago para que mis vecinos estén suministrados? ¿Puedo yo generar o crear una comunidad energética que dé servicio? Desde luego, planteando con qué tecnologías, porque claro, tiene que haber acumulación, tiene que haber baterías, si no, las renovables por sí solas tampoco nos salvan, ¿eh? Claro, al fin y al cabo, el kit de supervivencia que nos ofrecieron de la Unión Europea era una botella de agua, encendedores, linternas y poco más, que realmente ya lo estaban como anunciando, por eso lo estaban avisando ya desde marzo. Pero Claro. eso no es suficiente, porque realmente se va la luz, a no ser que estés en un pueblo y tengas una opción de hacer fuego, al menos para la comida y demás, o que tengas gas para poder cocinar o demás, pero igualmente partimos de la misma base, el agua. El agua, a no ser que tengas un pozo en un pueblo y puedas sacar agua de ahí como tal y poder filtrarla tú de cualquier otra manera, pero igualmente para filtrar el agua necesitas luz. Entonces, ¿cómo haces si vives en un piso? ¿Estamos realmente preparados para si pasa esto más de 3 días? Hombre, yo creo que no, o sea, que no estamos preparados. Es decir, que lo que hemos dicho al principio, que sobre todo el problema está en las ciudades, que tienen un modelo en el que hay muchas personas conviviendo en un mismo lugar que depende, bueno, pues de sistemas de funcionamiento que lógicamente ya hemos visto que en el momento en el que fallan, pues falla todo. El suministro o sea, es que en realidad, ¿qué necesita al final un ser humano para vivir? ¿No? Comer, agua Claro. y estar resguardado. Yo escuchaba también a un compañero esta mañana diciendo que, bueno, al final también tenemos que agradecer que no ha sido en una época del año de extremo frío ni de extremo calor, ¿no? Porque también estaríamos sufriendo otro tipo de consecuencias. Es que al final es todo. Incluso tenemos que agradecer que no haya sido en esa época. No sé, yo creo que es una oportunidad para reflexionar algo que ya sabíamos que yo no digo ocurrir, ¿eh? O sea, quiero decir, yo nunca he colaborado a meter miedo con los apagones. O sea, yo creo que esto es algo puntual que tiene que servir para reflexionar, pero que no puede servir. O sea, quiero decir que en todos los años que llevamos, ¿cuántas veces ha ocurrido esto, no? O sea, yo sigo esperando eso, la versión oficial de Red Eléctrica. ¿Qué es lo que tú, por ejemplo, en tu casa? ¿Tú pondrías placas solares? ¿Tú recomendarías que, por ejemplo, para comunidades de edificios, ¿no? Porque al fin y al cabo en las ciudades lo que más hay es edificios, gente pues que vive en la misma comunidad. ¿Recomendarías poner placas solares o algún método para que si se vuelve a generar un apagón puedan poner algún factor que les pueda ayudar a poder sobrevivir un poco más? A ver, a mí me gusta que me hagas esta pregunta porque es algo que a mí me gusta explicar mucho, sobre todo porque la gente no lo sabe, ¿no? Las renovables no son las que solucionan el problema. Yo siempre digo que las renovables son las últimas. Es decir, yo, si me dices, vamos a concretarlo, en mi casa, por ejemplo, yo hace 12 años que vine aquí y lo último que he puesto han sido paneles solares. ¿Por qué? Porque por lógica, ya ni de manera técnica, sino por lógica, tú necesitas crear una casa que demande poca energía, que no tenga que meterle calor en invierno ni frío en verano, que tenga sistemas eficientes de generación de ese calor o ese frío, que a día de hoy es una bomba de calor y eso es un sistema eléctrico, lo que todo el mundo está viendo en la calle como una aerotermia, pero que es lo que utilizamos también para el aire acondicionado, y luego ya la poca energía que tú necesites la generas tú mismo. Entonces, claro, si tú sigues esa cascada, lo único que tú puedes generar tú mismo hoy es electricidad. Tú no puedes generar gas, no puedes generar gasoil, podrías tener acceso a leña y tener peles o algo así, pero digamos, la única fuente que tú puedes aprovechar directamente como usuario es el sol. Pero no sirve de nada eso general si tú no tienes otros sistemas eficientes. Entonces, aquí, de hecho, en Asturias hay una casa que funciona, ha hecho un experimento y ha estado 3 años funcionando desconectada de la red, con coche eléctrico incluido. ¿Es algo que puede estar en todas las casas? ¿A base Pues de qué lo tiene? lo que te acabo de decir, o sea, quiero decir, tiene un sistema de generación de electricidad con paneles, pero que además también generan agua caliente y dan servicio a esa bomba de calor
y luego tiene un sistema eficiente de suelo radiante. O sea, es la cascada que te he dicho antes. Sí. Lógicamente también tiene baterías, ¿vale? Porque si no, no podría estar desconectada de la red. Los que nos dedicamos a esto, bueno, o yo que me he dedicado muchos años, cuando diseñas un sistema aislado, porque existen, o sea, no solamente porque tú quieras, mañana puede venir una persona y decirte, quiero estar desconectada de la red, ya, pero hay pueblos que están desconectados, hay zonas de España que tienen problemas de suministro, que la red llega con problemas y que tienen muchos microcortes, eso es real. Entonces, cuando tú le planteas a alguien un sistema solar para que se desconecte de la red, siempre decimos que tiene que tener un respaldo. Dices, vale, baterías, sí, pero ¿cuántos días de autonomía te da la batería? 2, 3, 4. Cuando se acaben las baterías, esos sistemas se suelen plantear, hay otras alternativas. Pues la primera, como han funcionado los hospitales, con grupos de gasóleo. Hay pilas de hidrógeno, o sea, hay muchas cosas. Sí que es cierto que es un conjunto de soluciones, no hay una única solución. Claro, al fin y al cabo, Mercadona ha estado funcionando con baterías de hidrógeno, creo que es. Si no Pues estoy no sé, no sé muy bien con qué está funcionando Mercadona. No sé si todos los Mercadona tienen sistema de respaldo, la verdad. No lo sé con qué han estado funcionando. han estado en funcionamiento, no se han cerrado en ningún momento del día, así como en el Lidl, que sí que estaba cerrado y demás. Yo creo que el Mercadona tendrá algún sistema de A ver, batería. todos los servicios, digamos, que necesitan que no tengan interrupción, pues yo que sé, un hospital, mañana a ti te pilla esto en un quirófano y no quisieras, ¿no? Pero claro, ¿hasta cuánto tiempo ese sistema de respaldo puede dar servicio? Efectivamente. Entonces, bueno, pues ahí sí que podrían entrar sistemas de energía solar portátiles, o sea, sí que hay muchas cosas. De hecho, yo he visto, pues no aquí en España, ¿no? Pero en otros países sí que esos sistemas de producción portátiles. Pero claro, en lo local no puedes tener un sistema de producción para dar servicio a todo Madrid, ¿no? Entonces, Claro. sí que lo que el cambio de sistema pide es de lo grande y centralizado a lo descentralizado y pequeño. Ese para mí sería el resumen. Vale. Y no sé si ya lo hemos dicho. ¿Es complicado o caro tener fuentes de energía alternativa en una casa rehabilitada? A ver, yo siempre digo que lo de caro o barato depende. Está claro que hoy en día meterse en una reforma o en una rehabilitación implica un desembolso económico, pero yo siempre digo que hay que hacer un plan de actuación. O sea, yo mañana me quiero comprar una casa o quiero quiero comprar una para rehabilitarme y lo primero que voy al banco, ¿no? Y me dicen, oye, pues tú por tus ingresos puedes pedir una hipoteca de tanto. Eso ajustaré, ¿no? Compraré una casa que pueda o no luego llevar obra o no llevar obra. Y luego metido en obra, yo siempre digo que dependerá de las prioridades de las personas. ¿Tú qué prefieres? ¿Una cocina de última generación con mármol de no sé cuánto o quizás una cocina más económica con las mismas prestaciones, sin esos mármoles o sin esas, digamos, o sea, poner el foco en lo que importa? Hay gente que le importa mucho lo estético y que va a gastar mucho ahí, hay otra gente que dice, vale, pues voy a priorizar las instalaciones y el confort a costa igual de, oye, pues no gastarme lo último en azulejos, ni en grifería, ni en decoración, por ejemplo. ¿Tú qué harías? Yo lo hice realmente así, ¿eh? O sea, yo hice hace ya 12 años un desembolso de poner suelo radiante en vez de dejar los radiadores que había en la casa que había, un desembolso de poner una aerotermia en vez de poner la caldera de gasoil y ahora es cuando estoy poniendo los paneles solares, o sea, que los he puesto ahora este año. No, no pinté la fachada por fuera, la pinté también hace 5 años, o sea, pero nosotros priorizamos eso porque sabíamos que o lo hacíamos en ese momento de la obra o ya no lo íbamos a hacer. La inversión, pues te puedo asegurar que fue 10 veces más. O sea, Claro. plantearte que era o dejar los radiadores o poner el suelo radiante, o poner una caldera de gasolio o poner una aerotermia. Estamos hablando de que fueron pues casi 20.000 euros más, pero que a día de hoy están más que amortizados. Pero merece la pena. Desde luego. O sea, yo he vivido en casas con radiadores y en casas con suelo radiante. No tiene nada que ver. El confort que tú sientes no tiene nada que ver. No, yo estaba en casa con suelo radiante y la verdad que se vive muy cómodo. No tiene nada que ver porque tú en el momento en el que apagas el radiador, el calor se va y ya no vuelve. Bueno, eso también es muy relativo porque no es por el radiador, ¿eh? O sea, si yo mañana me construyera una casa que no necesita, porque está muy bien aislada, porque es muy hermética, incluso te diría que no sería necesario el suelo radiante, ¿eh? Porque no demanda, o sea, la casa no pierde calor, con lo cual, pues oye, igual sí que con un radiador puntual puedes funcionar. Pero al fin y al Pero cabo, las casas en las que estamos acostumbrados a vivir, que son, ya, es que no digo casas antiguas, es que en realidad la reforma del Código Técnico de la Edificación es de 2006. Todo lo que es antiguo a eso o casas que se han hecho en ese límite,
necesitan sí o sí sistema. Tú no puedes estar en invierno en una casa sin radiadores o sin calefacción de esta antigüedad porque no estarías confortable, porque baja la casa a 17, 18 grados. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que las casas no pierdan calor. Dependiendo en qué punto pille cada uno la casa. O sea, claro, dices, compre una casa como me contó yo otro día un chico que tiene 30 años y me dijo, yo solamente quiero cambiar la caldera. Nosotros no vamos a hacer más inversión porque, claro, habían hecho toda la inversión en comprar la casa. Claro. Por eso te digo que depende, cada uno tiene unas prioridades. A ver, al fin y al cabo con los radiadores, como suelen decir, el calor va para arriba. Entonces, con el radiador, si te da calor, te da en esa zona y el Claro, calor es un el suelo foco, radiante. claro, es un foco muy puntual, pero que me reitero, que al final tampoco es tanto el sistema como tal, que claro que es más eficiente, por ejemplo, un suelo radiante porque tienes toda la superficie y encima va con menos temperatura. ¿Por qué gasta menos? ¿No? Porque el agua al final se impulsa a 40 grados, pero el radiador necesita agua a 70 o 80 para que realmente pueda emitir calor. Son cosas diferentes, pero en cualquier caso siguen existiendo, porque por esa regla de tres, los fabricantes de radiadores hubieran dejado de fabricar, ¿no? Claro, pero como Y tú se dices, siguen fabricando. ¿Por qué? Pues porque dependiendo de la necesidad de cada uno. Yo siempre digo, mi palabra favorita, y no soy gallega, pero es que depende. Cada casa requiere un estudio. Todo claro. no vale para todos. No, pero como dices tú, por comodidad, por economía, porque sale más barato, bueno, más barato, a ver, a la larga, y por comodidad el suelo radiante. Y Sí, por confort, o sea, porque, jolín, vas caminando, notas el calor y el calor está ahí siempre. No yo, está arriba, pero está ahí también. O sea, porque yo sale desde por... luego, claro, y es que además, por ejemplo, a mí lo que en una casa nueva, yo me encuentro a constructores, ya no te digo autopromotores, que dices, vale, yo lo voy a hacer yo todo. Pero yo qué sé, que tú compres un chalet, no sé, dependiendo de la zona, ¿no? Pero que tú compres una casa o un piso de lo que están costando ahora las casas y los pisos y los constructores no estén integrando esos sistemas, pues es preocupante, ¿no? Porque al final yo en una casa me lo puedo plantear, ¿no? Decir, oye, yo solo sí o no. Pero alguien en una promoción que al final tiene la posibilidad como de ajustarnos un poquito el precio, porque al final si vas a más escala, pues al final yo creo que eso la norma lo tiene muy claro, ¿eh? Lo que pasa es que todavía cuesta cambiar la inercia de lo habitual. Vale. Y ahora te quería preguntar, las casas que siguen con gas, Mm, porque hay muchas casas en España que todavía funcionan con mucho gas, mm. ¿cómo recomendarías tú que sigan teniendo gas o que se pasen a energías más actuales? A ver, claro, ¿hablamos de casas individuales o de bloques de pisos En general. en A ver, general? si hay mucha diferencia, dímelo tú. Si hay mucha diferencia entre una casa o A un bloque. ver, por ejemplo, en bloques de pisos, lo complejo es que nos cambiemos, reitero lo que decía al principio, que nos cambiemos de uno en uno. Es decir, que yo haga un cambio de caldera a bomba de calor yo sola, es como poco eficiente. Se deberían de plantear sistemas, digamos, comunitarios, que ya sé que se cambió. Es decir, antes había una caldera que repartía todo el edificio, que no separaba, y se pasó a esas calderas uno a uno, que cada uno tuviera su propia caldera de gas, ¿no? Entonces, como la gente igual puede pensar, ya, pero es que eso es volver atrás, pero también es una manera de ser más eficientes. O sea, no tendría mucho sentido esa máquina uno a uno. Yo sí que en bloques de pisos sí que recomiendo que cuando se plantean actuaciones se planteen de manera conjunta. Y alguien podrá decir, ya, pero es que yo acabo de llegar a esta comunidad y no voy a decirles yo ahora que cambien todo. Bueno, pues en ese caso habría que plantearse una actuación individual. Por eso digo que cada caso debe estudiarse. Claro, pero como Eh, dices tú, hay mucha gente que dice no voy a volver al antiguo, pero es que ayer se han dado cuenta muchas personas, hasta yo misma, o sea, nos damos cuenta de que lo antiguo realmente para estas cosas era lo mejor. Porque el tener una casa de pueblo, el estar en un pueblo, porque ahora todo el mundo quiere estar en una ciudad porque todo lo tienes más cerca, todo es más cómodo, supermercados, trabajo, niños, todo en general es más cómodo, pero realmente cuando tú vives en un pueblo y pasa algo así, tú puedes hacerte una hoguera y hacerte cualquier cosa de comer. Tú puedes, o sea, al fin y al cabo te generas todas las primeras necesidades, te las da el campo, te las da un pueblo. Cosa que en la ciudad tú no puedes tener acceso tan fácilmente a eso, porque es que hoy en día en las ciudades, Madrid y Barcelona, es todo placas de inducción, son vitrocerámicas, no Bueno, hay, hay gente que le gusta mucho cocinar, ¿no? Que yo sé que se compran cocinas de gas porque creo que, ¿no? Al final para cocinar, a la gente que le gusta cocinar, incluso grandes cocineros que siguen cocinando con gas porque consideran que cocinan mejor. Es que yo creo que no hay una solución para todo. Yo creo
que esto nos deja muy pensativos a todos en el sentido de, bueno, ¿y si vuelve a ocurrir, qué Claro. hago? Claro, ¿No? es que esa es la cosa, porque sabemos, en el fondo sabemos que realmente, yo, por ejemplo, en mi opinión personal, yo creo que sí va a volver a ocurrir y que puede llegar a ser hasta más grave. Al igual que el COVID, decían en diciembre, va, no, está controlado porque solo está aquí, en este foco, en este tal, en este cual. Al fin y al cabo hubo escapatoria y al final se fue global. Mm. Pero es que esto es un preaviso, en mi opinión. O sea, no digo Sí, que todo sí, el mundo... desde luego es una manera de que pillemos las orejas y digamos, oye, si esto vuelve a ocurrir, ¿cómo yo voy a sobrevivir? Bueno, claro, tú dices, yo por ejemplo tengo una barbacoa ahí, ¿no? Que dices, oye, pues a un momento dado le dije a Eva, ¿tenemos carbón? Y me dice, no, dice, pero leña sí, tenía un pequeño camping gas, porque también solemos ir de camping, tenía un pequeño hornillo. O sea, quiero decir, No, no pero lo porque llegamos. vives en una casa individual, no vives en un piso. Sí, pero que me refiero que este sistema que tenía yo, o sea, que le puede tener cualquiera en un piso, que no es necesario tenerlo por una casa, pero que yo soy la primera que cuando decían, kit de supervivencia, oye, pues igual ahora sí todos debemos de tener, yo qué sé, decían esta mañana, una radio a pilas, porque yo quería informarme, pero hasta que no apareció mi tía por la puerta con una radio que había cogido en un bazar por allí, no sabía realmente qué estaba ocurriendo, porque no te llega la información. Claro, te llega... La gente, o las radios de los coches, la gente iba a las radios de los coches o porque tenías una radio con pilas. Claro, Comer, por lo que te digo, yo siempre decía, ¿para qué un hornillo? Oye, pues es que ayer no lo sé, al final los niños se hicieron un bocadillo, comí una ensalada, pero si hubiera sido hasta mañana, pues igual sí me hubiera planteado, ¿no? Sacar el hornillo del camping y usarlo. Todos yo creo que podemos pasar ese día, ¿no? O 2 días, pero yo creo que todos tenemos en la cabeza hoy ya, y si es más de estas 6 horas, y si es 24, 48, claro, porque entonces, dicen que el kit de supervivencia es para 3, 4 días, si no estoy equivocada. El cuerpo humano puede durar sin agua X, o sea, poco tiempo. Una semana poniendo ya a lo máximo que podemos durar sin agua. Y sí, realmente yo, no estamos claro, y preparados. te cruzas con gente que salía con, ¿no? Como cuando le dices el COVID, el papel higiénico, que salía con mucho agua, que Claro, salía con... Es difícil de predecir, es complejo, ¿eh? O sea, quiero decir, yo lo mismo que te decía, no va a ocurrir nunca, pues ahora ya no lo puedes decir porque ha ocurrido una claro. vez. Y lo que tú dices, ha ocurrido una vez, puede ocurrir dos. Pero yo sí que creo que aparte de, y me reitero, que aparte del individual, deberíamos de pensar también en colectivo. Es decir, vale, oye, y si nos vuelve a ocurrir esto en el barrio, oye, y si nos vuelve a ocurrir esto en nuestro bloque de pisos, Efectivamente. ¿cómo podemos actuar en vez de pensar en el uno a uno? Que sí, que yo ya sé que al final cada uno quiere, ¿no? Ahora mismo está pensando, ¿y yo cómo me arreglaría? Ya, vale, pero yo cómo me arreglaría, por ejemplo, con mi plan, no sé, sí que creo que eso también obliga a reflexionar sobre que el cambio de modelo no es solo en el ámbito de la energía, sino también en lo social, que vivimos muy desperdigados, que vivimos muy sin estar conectados. Yo creo que eso es importante reflexionarlo. Mm, Soy de la misma opinión. Al fin y al cabo hay que priorizar y estar preparados para cualquier cosa. Pero fíjate, no solo para el tema de la energía, porque el tema de las comunidades energéticas, que es un tema que da para mucho y la gente no lo suele entender, porque una comunidad energética no es solo pongo una instalación y nos repartimos la energía, es pararse a pensar, oye, esto de la energía, ¿cómo queremos solucionarlo? Oye, ¿cómo nos movemos? ¿Qué transporte utilizamos? ¿Podemos hacerlo de alguna manera que sea colectiva? Es así realmente, el concepto de comunidad energética es ese. Y también parte mucho, y hay muchos proyectos muy bonitos en España bueno, que si quieres un día podemos hablar de eso porque dices, no, están en otros países, no, y están aquí, que también están poniendo el foco en los cuidados, que es que estamos muy acostumbrados a, bueno, pues eso, a llevar a los niños a las guarderías, a llevar a los ancianos a las residencias, pero el pensar hay un proyecto súper bonito en las afueras de Madrid que están planteando eso, o sea, una comunidad donde se vuelve a lo básico, donde hay zonas de encuentro, donde hay zonas donde poder cultivar, donde hay zonas de cuidado, donde hay zonas de trabajo cooperativo. Ya sé pero bueno, es que es como se vivía antes. Sí, que es que Y al fin y al poner cabo eso encima de la mesa, a mí de hecho me gustaría recuperar eso. Yo es soy que la volvemos primera, a lo que mismo. vivo aislada, aunque vivo en un pueblo, O sea, quiero decir que yo no salgo a la plaza a sentarme a charlar con mis vecinos, pero eso es lo que hacíamos antes. Es que volvemos a esa regla de tres, como te digo. Es que volvemos a lo antiguo, a que lo antiguo era mejor, por muy troglodita que puedan llegar a decir algunos de no, es que es muy anticuado, no, es que lo anticuado nos salvaba el culo por hablar mal. Pero O yo sea, creo que tenemos, porque al final, que a mí, yo soy la primera, que a mí me preguntas y me dices, pues yo me iría a vivir a una montaña, a una
Pero también luego te lo paras a pensar y no me gustaría prescindir de algunas cosas, ¿no? O sea, yo soy muy Claro, tecnológica, he estudiado ingeniería, o sea, la ahora, comodidad, la claro, comodidad. encontrar un equilibrio entre que no nos trague la tecnología y lo tecnológico y tampoco volvernos a dormir o sea, nadie querría dormir en una cueva. Por mucho que digamos, a mí, por ejemplo, me encanta el fuego y hacer fuego, pero yo mañana no me puedo sentar aquí en el parque de mi pueblo y hacer una fogata y sentarme alrededor con mis amigas, porque vendrían los guardias y me dirían, ¿usted qué hace? A No, y mí me encima encanta, ya a mí me, a mí me encantaría, y de hecho, en verano es una cosa que suelo hacer con mis hijos, que es que vamos de campamento. claro, Y vamos a un campamento y hacemos fuego, pero claro, eso no lo puedes hacer habitualmente, ya no en una ciudad, pero tampoco en mi pueblo. Yo no me voy a poner aquí en el parque a hacer una fogata y ahora vamos aquí un poquito a charlar en el fuego. No, no podrías, hombre, pero eso más, sería volver a lo básico. Y si alguien claro. quisiera poner algo a calentar allí, incluso podría, ¿no? Efectivamente, claro, a ver, para ciertos momentos sí, pero es como te digo, a la comodidad, el poder salir de casa y decir, tengo un Mercadona, un Lidl, un algo a 10 minutos y decir, jolín, lo tengo a mano, pero ahora me voy a una montaña a no sé cuántos kilómetros y tengo hasta el primer supermercado que pillo, hasta el primer mercado pequeño, lo que sea, una tienda de Claro, pueblo, lo que sea, igual tengo 2 horas. claro. Y dices, pues igual no me conviene tanto irme a la montaña. Claro, es que, vamos a ver. Todo tiene sus pros y sus contras. O sea, esto de decir todo lo pasado fue mejor, pues yo seguro que si tú hoy le preguntas, mi abuela ya no está, tristemente, ¿no? Pero si yo le preguntaría a mis abuelos, que he podido convivir mucho con ellos, abuela, ¿tú volverías a cuando tenías tú que depender solamente de tu huerta y de tus gallinas? Y seguro que te diría que no. Puede ser, seguro. Es O que sea, tiene que haber un equilibrio. habrá Y que puede encontrar un equilibrio. ser, entre Habrá que comillas, las encontrar dos cosas se pueden tener. un No, equilibrio. tendrían que encontrar un equilibrio entre, de verdad, el kit de supervivencia, pero adecuar el mundo, el país, como lo queramos llamar en general, a ¿y si pasa? ¿Sabes? El poder adecuarlo, ya sea en Pero tema de... o sea, eso está encima de la mesa, pero no solo a nivel No, España. O pero sea, no sé. a nivel Europa, Europa dice una frase que es mucho, que es el ciudadano en el centro. O sea, no te están diciendo, en políticas energéticas el ciudadano en el centro, y el ciudadano en el centro es el ciudadano en comunidad. Y es nosotros, es, oye, yo dentro de mi entorno, ¿cómo me quiero organizar? Claro, pero no estamos Parece, comparando. parece muy utopía, pero es que en realidad se trata de eso, es que estamos muy acostumbrados a que tomen decisiones desde arriba, cuando en realidad tendríamos que empezar a exigir decisiones desde abajo y en lo local. Y Efectivamente. ese realmente es el mayor trabajo. Tú escuchas hoy en día, te vas a cualquier congreso de comunidades energéticas y las personas que han echado a andar una comunidad energética te dicen que el principal escollo, aparte del normativo, porque en España todavía no hay una norma que diga una comunidad energética se dice así, es el social, es el poner de acuerdo. Bueno, pues lo que nos, ¿no? Dices, alguien a veces dice, no, me toca reunión de comunidad, la gente no quiere, parece que nos cuesta el reunirnos, el hablar, el decidir. Eso realmente es lo más difícil para lo energético y para todo. Pero cuando realmente ves gente que tiene como un fin común y hacen cosas, dices, jo, pues es que en Madrid, por ejemplo, hay unos coles ahora que están planteando instalaciones en los coles que luego se reparta la energía entre los edificios cercanos, que bueno, eso también por lo que hablamos, se hubiera ocurrido si la instalación no tiene batería, pues estás igual de vendido, o sea, no te soluciona nada. No. María, hoy funciona todo con electricidad. ¿Tú crees que puede ser un problema y por qué? A ver, todos hemos sentido que ayer sin electricidad todo se para. Efectivamente, depender 100% del eléctrico es un problema si no hay una planificación. Vale. ¿Qué pasaría en una casa si un día falla la red eléctrica por más de 4 días? Mm. Yo digo, se ha quedado pegada. Pues no sé, tendríamos que agudizar el ingenio, porque está claro que lo tendríamos complicado con todo eléctrico. Lo único que nos queda, bueno, pues eso, es las casas que sí que tienen energía solar y que tienen un sistema de baterías y que sí que tienen ese respaldo, sí podrían funcionar. Cuando digo casas, digo negocios, digo todo lo que esté preparado para un corte. O que ya trabajes a la red, que hay muchas, ¿eh? Vale. ¿Qué errores crees que cometemos al diseñar las casas 100% eléctricas sin pensar en ciertas alternativas?
Una casa 100% eléctrica que esté bien pensada para un bajo consumo no tiene problema para funcionar, como te digo el ejemplo que hay en Asturias o como muchas viviendas que hay aisladas. Respaldo necesita con baterías o con otros sistemas de apoyo, bien sea hidrógeno o ¿Pero generadores qué de gasoil. errores? ¿Pero qué ¿Eh? errores crees que tienen? ¿Qué errores crees que se cometen al hacer estas casas que no tienen, o sea, o que no piensan en tener alternativas? Que están construidas, pues y ya, no han pensado en tener. El principal error Sí, que hay ahora mismo es que no se están planificando las casas para que tengan generación propia, para que tengan generación y acumulación propia, porque no se está exigiendo ni se está haciendo. vale. Soluciones. ¿Qué podemos hacer para no depender totalmente de la luz pública? A ver, la única solución que tenemos a día de hoy para no depender de la electricidad pública es ir a sistemas de energía solar propios o colectivos. Generar tu propia electricidad con paneles solares, almacenarlo en tus propias baterías o en baterías colectivas. Esa es la única alternativa que tenemos y que no es pequeña, porque quiero decir, hace relativamente pocos años que se puede, desde el 2019. ¿Qué otras alternativas, sin ser solar, podríamos llegar a tener para poder vivir sin luz? A ver, De tú puedes generar electricidad con paneles solares, puedes generar electricidad con eólica, pero claro, la eólica a nivel doméstico es cara y poco rentable, o sea, que decir, no genera y es impredecible. Sí que existen modelos europeos de eólica para comunidades, es decir, hay gente que se ha juntado en un pueblo y ha dicho, pues pongo un molino y con este molino doy servicio a este pueblo. Pero a día de hoy tenemos eso, tenemos la hidráulica, pero a nivel local, individual tampoco, es que lo más, digamos, cercano al ciudadano y asequible es la solar, tanto para producir electricidad como para producir agua, que también se puede, caliente. Vale. ¿Y es complicado instalar placas solares, baterías o sistemas alternativos? No, no es complicado. Lo que ocurre es que al día de hoy todos los sistemas que se han vendido sin acumulación, porque a día de hoy lo más caro es una batería y lo más barato son los paneles. Entonces, el problema es que se venden sistemas y la gente incluso no sabe que si se va la luz, aunque tenga paneles, no va a tener suministro. Eso yo creo que es el mayor error. Que se haya vendido eso sin saberlo, porque que el cliente lo ponga y lo sepa, es decir, oye, yo te aviso, que sepas que tienes paneles, que no tienes baterías y que, oye, si se va la luz, esto se va igual que se va cualquier electrodoméstico. Si el cliente lo sabe, porque ayer se lo explicaba a mi marido, ¿no? Cuando tú pones una instalación solar, pones los paneles solares y necesitas que lo que producen llegue a tus enchufes. Pero lo que producen los paneles es corriente continua y tú tu enchufes de corriente interna. Entonces, en medio hay un equipo que se llama inversor que hace esa transformación. En las instalaciones que están conectadas a la red, como las de casa, que no están aisladas, ese inversor se tiene que sincronizar a la red. Y si la red se va, el inversor también se va, como se va el ordenador, como se va el horno. O sea, es un equipo más. Vale, guay. ¿Se puede hacer poco a poco o hay que hacerlo de golpe? ¿Tú qué Se puede recomendarías? hacer poco a poco. De hecho, lo ideal sería que cuando se hace ese estudio se le explique al cliente, oye, mira, esto cuesta los paneles, esto cuesta el inversor, esto cuesta la batería. Probablemente cuando vea el desglose diga, jolín, las baterías son muy caras y le puedes explicar, pues mira, podemos dejar el sistema preparado con el inversor para que a futuro pongas las baterías, pero ya tienes que elegir un inversor que admita eso, porque Claro. luego hay inversores que no lo admiten. Entonces, si quisieras poner baterías, tendrías que poner otro inversor. Y eso está ocurriendo, porque no se le está dando información. Si el cliente tiene toda la información, él puede decidir, vale, pues pongo ahora estos paneles, pongo ahora este inversor y ya más adelante pongo las baterías. Vale. ¿Qué beneficios tiene para una familia o una mujer que rehabilita su casa ser energéticamente independiente? A ver, yo creo que el principal beneficio es que nunca, porque dices, yo no te podría decir esto hace 20 años, nunca antes, hasta ahora, había sido tan fácil o tan accesible ser independiente. No había con qué. Tú a mí esta pregunta me la haces hace 10 años, bueno, como cuando yo empecé en el 2008, ya se instalaba y la gente decía, lo quiero para mi casa y tú decías, imposible. ¿Por qué? Porque una instalación que ahora cuesta 6.000, 7.000, 8.000 euros, antes costaba 40.000. Claro. Es que es por 5. Entonces, ¿quién lo iba a hacer? Nadie. No entraba, la normativa no lo permitía. Los sistemas eran súper costosos. Es que realmente es reciente aquí en España.
en Alemania, que tiene mucho menos sol que nosotros, nos llevan años luz. Claro. Vale. ¿Cómo ayuda esto a vivir con más tranquilidad y menos miedo a cortes de luz? El sistema solar, Claro, todo lo que me estás explicando, sí. a ver, yo a día de hoy, mi sistema está preparado para a futuro tener baterías, que a día de hoy no las tiene, y también tiene un sistema de salida puntual para poder dar servicio en días como ayer. Es decir, hay sol, yo puedo. Lo que pasa es que no le tengo todavía preparado, que cuando el instalador terminó la instalación, dijo, ya lo haremos y no lo hicimos, ¿no? Entonces, Claro. en casa del herrero a veces cuchillo de palo. Repíteme la pregunta porque estoy por las ramas. ¿Crees que en el futuro cada casa debería ser capaz de generar su propia energía? Sí, ¿Deberíamos de estar más preparados? sí, y las personas que no tienen su propio tejado también deberían tener esa posibilidad. Ese derecho no puede ser solo para las personas que tienen un tejado. Por eso la necesidad de hacer instalaciones colectivas. Gracias, María, por la entrevista y seguiremos hablando de más temas por aquí. Pues nada, gracias a ti por este rato compartido, por poder contar lo que yo veo de la energía y mi deseo al final de ayudar a las personas, al final a que tengan independencia, a que puedan tomar decisiones de manera libre y oye, de que puedan transformar sus casas. Ese es mi objetivo y mi deseo.